Buenas tardes y sean bienvenidos a la hora del debate, un espacio para intercambiar argumentos y posiciones, posturas sobre temas controversiales de la actualidad. Hoy día vamos a hablar sobre el petróleo no convencional y el petróleo convencional. La dupla que está encargada de defender la postura del petróleo convencional está conformada por Darlin Sánchez y Alexis Opaso. Ingenieros, buenas tardes. Y la dupla encargada de defender la postura del petróleo no convencional está compuesta por Diego Martínez y Daniela Martínez. Ingenieros, buenas tardes. De esta manera damos comienzo a la introducción del debate. El petróleo, oro negro o crudo, es una sustancia compuesta principalmente por hidrocarburos, la cual ha estado presente en la historia del hombre desde hace aproximadamente 6.000 años, actuando en beneficio de las personas en diferentes actividades como lo son la construcción, medicina, construcción de embarcaciones, pintura y combustible. El primer pozo de petróleo fue perforado por Edwin Drake en Pensilvania en el año 1859, trayendo con esto una oportunidad para que el ser humano pueda aprender del nuevo recurso y emplearlo en nuevas tecnologías. Actualmente, el petróleo es utilizado en la mayoría de las actividades humanas, por lo que se ha creado una fuerte dependencia hacia esta materia prima a pesar de que este recurso sea finito. Esto dio motivo para desarrollar diferentes tipos de extracción dependiendo de cuánta cantidad de petróleo existe en el yacimiento y bajo qué condiciones se encuentre. El petróleo se puede dividir conceptualmente en dos familias: los petróleos de extracción convencional y los petróleos de extracción no convencional. La extracción convencional se enfoca principalmente en la perforación de la corteza terrestre hasta el yacimiento de petróleo, en donde éste se encuentra en estado líquido por lo que es succionado por bombas de sentido positivo. Esta actividad se puede llevar a cabo tanto en tierra como en mar. En contraparte, la extracción no convencional es mucho más amplia y va desde la aplicación de técnicas donde se destaca el fracking, la evaporación de plásticos y las arenas bituminosas. Esto crea puntos a favor y en contra, ya que desde el punto de vista económico pareciera ser que los petróleos no convencionales son mucho más rentables que los convencionales, lo que está provocando un importante cambio en la economía actualmente. Sin embargo, la extracción de petróleos no convencionales conlleva a una contaminación mucho más seria desde el punto de vista ambiental, lo que no quiere decir que los petróleos convencionales están mucho mejor posicionados que con su contraparte en este ámbito. Por estas y más razones, ambos tipos de extracción están en la mira mundial. A pesar de los puntos en contra que tenga la extracción de petróleo, es cierto que el petróleo y sus derivados son imprescindibles en la actualidad. La extracción y consumo del petróleo se ha vuelto uno de los temas más importantes en los últimos tiempos, dado los altos niveles de demanda, contaminación ambiental e impacto social que este causa en los países que dependen económicamente de él. El debate se realizará del siguiente modo. Se dividirá en dos bloques. El primer bloque constará de preguntas del moderador hacia los representantes de cada postura. Estas preguntas serán referentes a los temas de economía, contaminación ambiental y salud y calidad de vida, mientras que el segundo bloque constará de preguntas cruzadas entre los debatientes. En esta sección no existirá ningún tipo de restricción para responder. Buenas a todos y sean bienvenidos a la hora del debate, un espacio para intercambiar argumentos, posturas y sobre todo opiniones sobre temas como la socioeconomía, lo ambiental y el área científica. El enfoque de este espacio es netamente de ingeniería, es decir, sobre temas de aplicación científica y tecnológica. El día de hoy vamos a debatir sobre un tema muy controversial que divide en dos posturas irreconciliables a la comunidad: el petróleo convencional y el petróleo no convencional. Entonces damos comienzo a la primera sección del debate con la primera pregunta referida hacia el área económica. Se ha dicho que la extracción de petróleo no convencional ha traído consigo un sinfín de problemáticas en el desempeño de la economía mundial. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Específicamente, ¿cuál es el impacto económico de cada tipo de petróleo? La verdad es que es todo lo contrario. Se ha visto una declinación en los yacimientos de petróleo, lo cual se traduce ya lo que está pasando hoy en día en un aumento de los costos de la producción del mismo. Bueno, esto se puede ver en países como Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Gabón, un sinfín de países. Se causa por dos factores muy importantes. Uno de estos factores viene siendo el aumento en la demanda del petróleo, que estos últimos 20 años se ha visto un aumento muy pronunciado. Y el otro factor que igual es muy importante es el descubrimiento de yacimientos de petróleo. ¿Por qué? Porque, bueno, estos últimos 20 años se ha visto que se ha ido pique, lo cual es que está causando una disminución en la extracción del petróleo. Teniendo como ejemplo yacimientos como los de Noruega, que se ha visto que ha habido una declinación
del 5.5% cada año, al igual que yacimientos muy importantes como el de Fortier, que también se ha visto que hace 20 años pasaba a producir cerca de 500.000 barriles de petróleo diariamente, frente a los 50.000 de hoy en día. Nuestra postura frente a esto es quebrar un desequilibrio económico, como es el caso de Arabia Saudita. El derrumbe del precio del petróleo, ocasionado por el levantamiento de estas nuevas industrias, obliga a que los grandes líderes como Rusia o Arabia Saudita tengan que apretarse el cinturón y países pequeños como son Nigeria y Venezuela entren en grandes crisis. Muchos países miembros de la OPEP no están en condiciones de bajar su producción, ya que necesitan el 100% del ingreso, y más aún cuando los precios son bajos. La verdad es que si no se explotara el petróleo no convencional, habría empezado ya a bajar de gran manera la oferta del petróleo, lo que nos da un aumento desmedido del precio de estos. La presencia del petróleo no convencional mantiene tanto la oferta como los precios, con ligeros aumentos, dados los costos de su procesamiento. En el caso del fracking, según estudios realizados en la Universidad de Pittsburgh en el año 2011, sabemos que hay un aumento en el PIB y un aumento de los empleos. Según la YPF, empresa argentina dedicada a la exploración y destilación, distribución y venta de petróleo y sus productos derivados, han aclarado que el impacto en la generación de empleos es muy significativo. Solo el desarrollo de un clúster de shale que abarca una superficie de 290 kilómetros cuadrados implica la creación de 1.600 puestos de trabajo directos y casi 5.000 indirectos. Es cierto que la explotación de petróleo es una necesidad creciente, dada que las tecnologías de energía no renovable no se han puesto en marcha aún como se esperarían. Pero hay que recordar algo, el costo de producción de la energía no convencional es de $60 por barril o más, y el costo de la energía producida por el petróleo convencional es de $10 por barril. Si miramos esa perspectiva, cuesta más producir un barril de petróleo no convencional que uno convencional. Ese dinero se podría ocupar para implementar programas de desarrollo de extracción de petróleo no convencional a menor costo, o gastar ese dinero en desarrollo e investigación de ejecución de energía no renovable como es la eólica y la solar. Otro dato es que la empresa Repsol en Australia ha encontrado un yacimiento de 1.200 millones de barriles de petróleo, el cual, según el ranking elaborado por la reconocida consultora IH, es el hallazgo más importante de petróleo en las últimas 3 décadas. Con este hallazgo se podría aumentar la extracción de petróleo convencional. Los expertos del Congreso Mundial de Petróleo expusieron que hay cerca de 7 a 8 millones de barriles convencionales remanentes que no se han explotado por la tecnología actual, frente a los 40 millones de barriles no convencionales que tiene Estados Unidos. La segunda pregunta tiene que ver netamente con el área ambiental. Comparando los dos tipos de combustibles, los daños al medio ambiente, tanto por gases liberados, gases propagados durante la refinación, consumos de agua potable y daños a la geografía como por ejemplo la contaminación de napas, ¿son más grandes y de mayor impacto ambiental en las industrias no convencionales frente a las convencionales? Bueno, referente al tema de lo de las napas de agua potable, yo puedo garantizar que en realidad no están en peligro. ¿Por qué? Porque las distancias y la profundidad de estas napas está a unos 400 metros. Y todo lo que viene siendo la fracturación se hace a una distancia de 3 kilómetros. Entonces no hay cómo llegar a estas napas, no hay cómo afectarlas. Además de que la fracturación alcanza un radio de 300 metros de distancia. Entonces no hay forma alguna de poder afectar estas napas. Referente a lo que viene siendo el alto uso de agua, en industrias como las de las arenas bituminosas se han implementado nuevas tecnologías, como por ejemplo el ciclo PAC. Una breve explicación de cómo funciona este ciclo es con trechos de hasta 500 metros de tuberías, las cuales llevan el agua a 31.000 tuberías, denominadas ciclones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el agua, al introducirse en los ciclones, todo lo que viene siendo los desechos, las arenas, las arcillas, bajan, se caen al fondo. Y el agua, que ya está más limpia y por lo tanto ligera, sube y esta se guarda en lo que viene siendo, en realidad son enviadas a las cañerías centrales.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está ahorrando cerca de un 75% del agua consumida en la mina. Claramente, cuando hablamos de recursos hídricos, la industria petrolera no escatima en estos gastos, ya que para hacer un pozo normal promedio se usan alrededor de unos 11 millones de litros de agua, donde 4 millones se ocupan solamente para la perforación y ya no pueden ser potables. En cada proceso de fracturación, los desechos líquidos contienen orgánicos tóxicos, metales pesados y residuos radioactivos. En un estudio realizado por la Duke University de Durham, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se analizaron alrededor de 68 pozos de agua dulce, en donde el 85% de los pozos analizados contenían metano, proveniente de procesos termogénicos, es decir, procesos no convencionales. Es importante destacar que las rocas situadas entre los acuíferos y las zonas de detonación son impermeables. Por lo tanto, impiden cualquier tipo de contacto entre estas zonas. Aparte de esto, cuando realiza la perforación, se introduce un tubo de acero y luego se recubre con cemento, creando una barrera sólida que evita la contaminación de las napas a toda costa. En algunos casos se realiza más revestimientos de acero y cemento para asegurarse de que no haya ningún tipo de fuga hacia las napas. Para el caso del fracking, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie llamado flowback. Este fluido es tratado obligatoriamente para ser reutilizado en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. Referente a las emisiones de gases como el metano, se han hecho estudios comparativos entre pozos convencionales y no convencionales. Según esta gráfica mostrada en pantalla, las diferencias de emisiones de metano entre convencionales y no convencionales son de un porcentaje muy bajo, llegando a casos en que puede hasta ser mayor la emisión total en pozos convencionales. Un estudio publicado en el 2011 por la investigadora de la Universidad de Cornell en Estados Unidos afirma que la emisión global de gases de efecto invernadero supera las emisiones producidas por explotación de carbono, teniendo en cuenta las emisiones directas e indirectas por filtraciones de la etapa de extracción, venteo, transporte, industrialización, almacenamiento y distribución. Considerando el fracking, el líquido que vuelve hacia la superficie después del proceso de fracturación no puede absorber el metano completamente. Por eso es que cerca del 0.6% y el 3.2% del metano de la explotación se filtra dentro de los primeros días y semanas. El otro 0.33% se estima que es liberado una vez que se extrae la infraestructura usada para romper el quisito. La BBC señala que en el proceso de extracción de petróleo no convencional se liberan 107 gramos de carbono en forma de CO2 por cada megajoule de energía producida. En cambio, para el petróleo convencional son solo 85.7 gramos de carbono en el CO2 por cada megajoule de energía producida. La tercera pregunta tiene que ver netamente con el área de la salud y la calidad de vida de las personas. Es sabido que los operarios de las empresas petroleras se ven expuestos a altos índices de contaminación. Usualmente las empresas emplazan pequeñas comunidades residenciales para estos operarios, ya que en ocasiones los yacimientos quedan en lugares retirados de las ciudades. Además, existen casos en que las empresas instalan sus pozos de extracción cerca de parques, ciudades aledañas y comunidades cercanas, amenazando la integridad de vida de las personas. ¿De qué manera se afecta a la salud y la calidad de vida de todas las personas que se ven obligadas a convivir donde existen empresas de extracción de petróleo? En el fracking se ocupan químicos que se ocupan en la mayoría de la industria. Dentro de esos químicos hay 600 sustancias identificadas mediante el número CAS de Chemical Abstract Service, el cual 286, o sea el 44%, no están catalogados y se conoce su efecto sobre la salud y el ambiente. De las 362 restantes, el 55% tiene efectos sobre el cerebro y el sistema nervioso, y el 78% tiene efectos sobre el sistema respiratorio, la piel, los ojos, el hígado y el sistema gastrointestinal. Y el 47% afecta al sistema endocrino. Algunas de estas sustancias catalogadas son, por ejemplo, el metanol,
que irrita a los ojos, da dolor de cabeza y fatiga y puede producir la muerte. El benceno, que produce mareos, debilidad, dolor de cabeza, dificultad al respirar, contracción del pecho, náuseas, vómitos, insuficiencia de médula ósea, leucemia y cáncer. Además, como lo pueden ser el naftaleno, el butohexaetanol, que son compuestos aromáticos. Bueno, referente al tema de la salud de las personas, eso en realidad se está viendo en todas las industrias. Por ejemplo, en el caso de las industrias de petróleo convencional, tenemos que se pueden producir quemaduras, ¿por qué? Por exposiciones al petróleo, al vapor, al fuego, hasta a lodos, los cuales se ha certificado que contienen hidróxido sódico. Tales son los casos, por ejemplo, como las emanaciones de ácido sulfídrico que se producen en las perforaciones y reventones producidos por sus industrias. Además de otros químicos, por ejemplo, los metales pesados, tenemos los bencenos, tenemos avionato, tenemos ácido clorhídrico, los cuales son altamente contaminantes y altamente peligrosos para la salud de las personas. Entre 2005 y 2009, las 14 principales industrias del petróleo usaban más de 2.500 productos discutidos por su contenido cancerígeno y contaminantes muy peligrosos para el aire. Otro tema a tratar es también la radiación, el cual es arrastrada por los elementos de perforación y agua, como lo son el uranio, el radio 228, el radio 216, el radón 222 y el torio. Haciendo referencia a los químicos utilizados en la industria, como la del fracking, todas las industrias hoy en día utilizan químicos. Tenemos casos como las mineras de oro o cobre, que trabajan con químicos altamente peligrosos, tales como el cianuro, para la extracción del oro, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Este último es capaz de producir lesiones cutáneas y oculares. Otros químicos son nitrato de amonio, metales pesados como el aluminio, uranio y plomo. No hay industria que quede exenta de esto. Por eso es que se trabaja con normas reguladas en cuanto a la cantidad y seguridad a la hora de tratar con estos químicos. De esta manera damos terminada con el primer bloque del debate y damos comienzo inmediatamente al segundo bloque del debate, que consistirá en preguntas cruzadas. Damos comienzo al segundo bloque de nuestro debate, el cual consistirá en preguntas cruzadas entre las posturas. Damos la palabra a Darwin Sánchez, perteneciente a la postura de petróleo convencional. Quisiera partir debatiendo con Daniela sobre el tema del fracking. Ustedes mencionaron anteriormente que no había mucha contaminación del acuífero cercano, dada que la excavación y la perforación se hacía a 1300 metros bajo el suelo. Tomando ese supuesto que no hay contaminación de acuíferos y que el recubrimiento funciona, las 3 capas de acero y de cemento que protegen a la perforación, el agua sale contaminada igual. Y aproximadamente son 1.300 a 23.000 metros cúbicos de agua que son enterradas a distancias de 500 metros dada la excavación y perforación. ¿Cómo suplen esa contaminación del agua y cómo se podría la industria del petróleo no convencional hacer un tema de tratamiento de agua, de esa agua residual? Si bien estas aguas contaminadas se sepultan a distancias más cercanas a napas, se hace en contenedores sellados de forma segura para evitar estos tipos de inconvenientes. Además de eso, el Time Center en 2011 sostuvo en un informe que las probabilidades de que los fluidos de fractura alcancen alguna fuente subterránea de agua potable se estima en menos de 1 en 59 millones de pozos, por lo que la fractura hidráulica y todas sus etapas representa un impacto casi despreciable sobre el potencial acuíferos de agua potable. Respondiendo a tu pregunta, la investigación del Time Center tiene como supuesto que los pozos están muy bien construidos y que en su construcción no presentan irregularidades o negligencias, cosa que en la realidad podría pasar y habría gran filtración de esa agua contaminada con los agentes químicos que ocupa el fracking, que ya se mencionó en el bloque anterior. Te quisiera preguntar otra cosa
referente a la extracción de arenas bituminosas, como el caso de Alberta en Canadá, en donde el desecho producido es azufre. Ese azufre se apila en pilas sólidas y el azufre puede reaccionar con el oxígeno del aire y a su vez después de la reacción esos óxidos de azufre pueden reaccionar con el agua produciendo ácido sulfúrico gaseoso que puede traer problemas de contaminación de smog y lluvia ácida. Quisiera que me dieras cómo se puede tratar. La verdad es que hoy en día esto ya no está ocurriendo, gracias a que se está implementando nueva tecnología, tales como los recuperadores de azufre, que recuperan el azufre elemental del proceso de refinación. Evita así el escape del mismo, como dióxido de azufre. Consta de un reactor de hidrogenación, en el cual convierte compuestos como el dióxido de azufre, vapor de azufre, sulfuro de carbonilo y sulfuro de carbonato en ácido sulfídrico, por reacciones de hidrogenación e hidrólisis. Luego, la conversión de H2S a azufre se basa en una combustión controlada con aire, donde un tercio del H2S es oxidado a dióxido de azufre. Luego, el dióxido de azufre reacciona con H2S restante para formar azufre y vapor de agua de acuerdo a la reacción de Claus. Muchas gracias por participar en el debate. Por favor, pueden darse la mano. Y de esta manera damos comienzo a la segunda parte de las preguntas. Por favor, Alexis o Paso. Dentro de los factores de riesgo del fracking que se han pasado por alto y que sabemos que son muchos, están los derrames de fluido de fractura, por las operaciones con la mezcla de agua. También están los derrames de los mismos fluidos una vez que se van a almacenar por vía cañería. También está el derrame de los fluidos por el almacenamiento cuando se tienen que llevar a camiones cisterna para su transporte. Y también está la fuga y derrames provocados por los defectos de diseño en construcciones, operaciones y cierres de pozos. Bueno, está claro en realidad de que hay factores de riesgo como que tú dijiste. Yo contigo ahí concuerdo, pero totalmente. Ahora, referente a la frecuencia de los mismos, yo ahí contigo no acuerdo. Ahora, hay que tomar en cuenta que las industrias como el petróleo convencional, si hacemos una comparación de los incidentes que se han causado, los del fracking, son incidentes perfectamente controlables, a diferencia de los incidentes ocasionados por los derrames de petróleo. Los cuales tenemos ejemplos como las películas de hidrocarburos que quedan en los sedimentos de las costas, de los mares, sobre la superficie. ¿Y qué es lo que están ocasionando estas películas de hidrocarburos? Ocasionan que los organismos no vuelvan a crecer. Es imposible. Se han perdido un montón de vegetaciones, un montón de arrecifes de corales. Y es algo que el fracking, por lo menos el fracking, no está causando. Está claro que las catástrofes han pasado, pero la frecuencia de las mismas, comparadas con los daños hechos por los del fracking, son ínfimas. También, dentro de las industrias de la arena bituminosa, estas se han encargado de deforestar kilómetros y kilómetros de bosque, llevándose consigo toda la fauna y flora que estaba allí. También podemos destacar que los incidentes ocasionados por diversos errores del fracking afectan de manera directa a las napas de agua subterránea, muy cercanas a esta, y también tanto a la gente que vive cerca de estos sitios. También podemos destacar que incidentes ocasionados por diversos errores en el fracking afectan de manera directa a las napas de agua cercanas a esta, llegando a producir envenenamiento tanto a la fauna como a la gente que habita cercano a estos sitios. Cosas como estas no suceden en los derrames petroleros. Bueno, aclarando eso, la verdad es que las industrias de petróleo convencional se han protagonizado derrames en el agua potable. Tenemos el ejemplo de Argentina, específicamente en Buenos Aires, el 15 de enero del 95, que un buque de Shell protagonizó el mayor derrame en agua potable. Esto se llevó consigo flora y fauna. Por último, yo quisiera mencionar el tema de que, según el World Resources Institute, las emisiones de gas de efecto invernadero procedentes de la arena bituminosa, como es el caso de Alberta en Canadá, muy pronto podrían igualar las emisiones anuales de República Checa, duplicar las emisiones anuales de CO2 en Perú, triplicar las de Qatar y multiplicar por 10 las emisiones de CO2 de Costa Rica. Se calcula alrededor que los bosques boreales canadienses y el ecosistema de humedales de la zona norte de nuestro planeta almacenan 180 millones de toneladas de carbono, es decir, un equivalente al 27 años de las emisiones de carbono generadas por las quemas de combustibles fósiles convencionales.
dado que antes no se ocupaba combustibles no convencionales en el planeta. Bueno, con respecto a las emisiones de CO2, se han implementado tecnologías como los yacimientos de arenas bituminosas. La implementación consta de hornos de coque nuevos, en el cual el combustible se rocía, es quemado, se evapora y este es condensado y almacenado en cámaras. Ahora, el CO2 restante es enviado a las cámaras de combustión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está disminuyendo en una gran medida la emisión de CO2 en este tipo de industria. Gracias por participar. Pueden darse la mano, estimados. Y eso ha sido todo el debate por hoy. Pueden seguir sintonizándonos en la señal. Muchas gracias. El petróleo es un recurso de gran importancia en la actualidad, ya que la mayoría de los procesos requieren de él para su funcionamiento. Además, muchos de sus derivados son empleados en diferentes actividades cotidianas. Por esta razón, difícilmente la extracción de petróleo se puede ver detenida al corto plazo. Si el recurso es correctamente manejado en el ámbito socioeconómico y ambiental, vale decir, en la aplicación de políticas que reduzcan su consumo hasta un límite seguro para el medio ambiente y la economía, las empresas de extracción convencional y no convencional de petróleo podrían llegar a coexistir a pesar de los impactos que el recurso genera en estos ámbitos. Como se ha demostrado, el petróleo actúa como un arma de doble filo, generando consecuencias muy positivas económicamente y muy negativas cuando su producción es desmesurada y riesgosa. Por esta razón, es obligación de cada comunidad decidir y evaluar correctamente qué impacto generará una posible extracción de petróleo en su zona, cuáles serán los efectos adversos y cuáles tienen más peso en la balanza de la moral y la ética. Para que un país sea desarrollado, se vuelve casi menester la utilización del crudo para generar un mayor desarrollo industrial. Por lo tanto, las empresas juegan un rol importante en la extracción del petróleo y es responsabilidad de ellas tomar decisiones a corto plazo que busquen la equidad entre desarrollo económico, impacto ambiental e impacto social. Esto no quiere decir que las personas naturales no son responsables del camino a seguir, por lo que la implementación de políticas favorables es imprescindible.